cadena de veníamos hablando. ¿Recuerdan quién era él? Volvemos otra vez a la memoria. Psicólogo. Un doctor psicólogo. Bien. ¿Qué descubrió este doctor? Sí, pero principalmente, vamos a decirlo de esta manera, la psicología analítica que se empezó a aplicar a través de las enfermedades. A través de él fue uno de los primeros que se empezó a analizar. Cuando uno estaba y caía enfermo, se analizaba para atrás. A través de él se empezó a analizar las enfermedades que venían, ¿recuerdan? De los padres, de los abuelos. Pero un caso muy específico que fue de una mujer que la enfermedad no venía ni de ella ni del marido, sino que venía de parte de qué? Del primer novio que había tenido. Pero bueno, vemos cómo a través de esta persona, que sus primeras declaraciones, estudió psicología, que nos llevaban lejos de Dios, pero en sus segundas declaraciones él dijo que teníamos que por lo menos leer las bienaventuranzas para que pudiéramos recobrar las fuerzas. Y venimos hablando de las bienaventuranzas. ¿Qué significaban las bienaventuranzas? Vamos a ponerla a recordarlo. Bienaventuranza viene de la palabra griega que era Macarios. Recordamos los nombres de Macarena y Macareno, tenían el significado de que eran bienaventurados. Venía del latín beatus, del hebreo asre, y esto significa de esta manera: lleno de la bendición del Señor, favorecido por Dios, afortunado de conocer a Dios, lleno de felicidad, lleno de gozo, pero no un gozo cualquiera, sino el gozo que viene de ¿quién? De Dios. Es un gozo que sobrepasa entendimiento, que a veces uno puede decir, ¿cómo puede ser que esté gozoso sin mirar lo que está pasando? Pero el Señor es quien nos ayuda. Vemos que la primera bienaventuranza era bienaventurados los pobres de espíritu. La segunda, bienaventurados los que lloran porque recibirán consuelo. La tercera, bienaventurados los humildes. La cuarta, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos reconocerán y recibirán justicia. Y hoy vamos a pasar aquí. Bienaventurados los misericordiosos o compasivos, depende de la versión que leamos. ¿Me pueden por favor ayudar a leer? ¿Quién me puede ayudar con el libro de Mateos? ¿Quién con Lucas? Lucas, Sandra. Isaías. Juan Pablo, ¿me ayudas con Isaías? Sí. Gracias. Mientras buscamos los textos, damos la bienvenida a las personas que nos visitan. Bienvenidos. ¿Sus nombres? Jesús. Janet. Otra Janet más tenemos. Otra. Nancy Janet. ¿Y tú eres Janet? ¿Segundo nombre cuál es? Janet. Ya. La otra hermana es Nancy Janet. Bueno, libro de Mateo. ¿Quién lo puede leer? Léalo fuerte. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Recordamos cuando el Señor Jesús habló de las bienaventuranzas. ¿Dónde las habló? ¿En qué lugar las habló? Si leemos el principio del texto, dice que estaba con la multitud, pero se aparta de la multitud, se va a la montaña, y dice que los discípulos, ¿qué hicieron? Se quedaron con la multitud. Si leemos el principio del texto, dice que los discípulos le acompañan al monte. Entonces eso quiere decir que la bienaventuranza la dio el Señor Jesús solamente a sus discípulos. Personas que, ¿quiénes eran los discípulos? ¿Eran nuevos en el mensaje que el Señor les daba? Los discípulos eran personas que ya venían acompañando al Señor Jesús. Conocían el mensaje que el Señor Jesús estaba dando. Y en cierta manera, esto es un poco lo que el Señor les iba diciendo. Es como recibirán herencia. ¿Y herencia? ¿Qué significa una herencia? Una herencia es algo que yo dispongo ya. No. ¿La dispongo cuándo? En el caso familiar, por ejemplo, mi madre recibió la herencia de parte de su papá cuando falleció. Cuando ella pase la herencia, a no ser que venga el adelanto de herencia, que eso puede suceder, no digo que no, pero las herencias es algo como, de cierta manera, como un después. Las bienaventuranzas, en cierta manera, vienen a ser lo mismo.
bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán siempre la bienaventuranza. ¿Qué quiere decir? Algo que es la presencia del Señor con nosotros. Cuando yo me acerco al Señor, tengo como consecuencia, vendría a ser consecuencia no, sino algo favorable, la bendición de Dios. Entonces, cuando yo soy misericordioso, ¿qué sucede conmigo? Dios para conmigo muestra misericordia. Recordemos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestros errores como nosotros perdonamos. Siempre va en la misma medida. Por eso la palabra dice, con la vara que tú mides, se te medirá. Si yo muestro misericordia, a mí se me muestra misericordia. Si yo muestro perdón, a mí se me muestra perdón. Es una consecuencia que tenemos cuando nos acercamos al Señor Jesús. Se impregna en nosotros el carácter del Señor Jesús. ¿Qué carácter es? El carácter compasivo, carácter misericordioso, carácter que tiene una empatía mucho más allá de la que a veces nosotros... Hay personas que a veces que nosotros conocemos, que los conocíamos cuando eran unos salvajes, podríamos decir, pero cuando los conocemos después de conocer al Señor, este cambió al 100%. El Señor lo ha tocado porque no podía hacer de esta manera. Y vemos cómo el carácter del Señor se va imprimiendo en nosotros. No es que vamos a hacer salto de una, pero es algo que va poquito a poco, poquito a poco. Es como una pared. No es que de la noche a la mañana la pared nace, no. Va poniendo ladrillo, 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 y queda o una obra de arte, o una pared de un albañil de borrachín que queda. Eso depende de cómo nosotros nos acerquemos al Señor. Perdón la expresión, pero queda una construcción, buena o no, dependiendo cómo, cuánto yo me acerque al Señor. Vemos que la misericordia que el Señor puede impartir para con nosotros es la misericordia que nosotros podemos impartir para con los demás. Algo que yo aprendí cuando estudié un poco la palabra misericordia o compasión viene de la parte de la palabra hebrea que también significa matriz. Pero no matriz, esa es la matriz de cuando la mujer está embarazada. ¿Qué sucede cuando la mujer está embarazada? La matriz detecta si el bebé necesita alimento, le da alimento. Si el bebé necesita temperatura, le da calor. Si el bebé necesita menos calor, le da más. La matriz tiene una detección hacia el bebé, para el bienestar de la bebé. Siempre del bebé. Vamos a ponerlo del bebé. Siempre la matriz intenta que esté bien el bebé. Y misericordia es esto. Es que por el bienestar de los demás, yo mostrar misericordia. No es porque, te voy a regalar una monedita porque, mira, voy a sacar una foto, me estoy regalando una moneda, para que vean qué tan bueno soy. No tiene este sentido, sino que es una intención como decir, que no conozca la mano derecha lo que hace la mano izquierda. Es una intención del corazón. Es una intención que tiene que yo mostrar compasión para los hermanos, para que el nombre de Dios sea exaltado. Amén. Cuando yo soy misericordioso, el nombre del Señor es que termina siendo exaltado. No tiene sentido esto de que muestro misericordia para que el nombre de Charlie sea exaltado. No, el nombre que tiene que terminar siendo exaltado, ¿quién es? El de Dios. Amén. Cuando Dios es exaltado, estoy mostrando una misericordia genuina. Estoy mostrando una misericordia que viene del corazón. Estoy mostrando una misericordia que va mucho más allá. Y entonces, vamos a la segunda parte del texto. Los misericordiosos, porque ellos recibirán. Siempre lo que yo siembro es lo que voy a terminar cosechando. Si lo siembro con buena intención, lo cosecharé con buena intención. Si lo siembro con una intención, un poco dudosa, vamos a decir, voy a cosechar con una intención un poco dudosa. Por compromiso. Lucas, ¿quién tenía Lucas? Sandra. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos
ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Aquí muestran un poco más, lo quise mostrar para un poco más desarrollado, qué significa la misericordia. No es, creo que no merece tanta explicación, pero lo vamos a hablar un poquito. No es hacerlo con un interés, sino sin el interés. Yo le voy a prestar dinero a Josué porque sé que Josué tiene una abuela que tiene mucho dinero y ella me la va a devolver. Entonces yo por eso le presto, pero si le presto a David, que David no tiene nada, mejor no le prestar porque no sé si me lo va a devolver. ¿Ese es el sentido? No, el sentido es hacer sin esperar nada a cambio. Lo presto, si me lo devuelven, buena hora. Si no me lo devuelve, bueno, ya Dios me lo devolverá. Prestar, y así como prestar, dar amor, dar de parte de nosotros, ya sea económico, ya sea tiempo, ya sea lo que sea que nosotros las habilidades que podemos llegar a tener. Creo que en varias ocasiones le he expresado que a veces cuando yo más enseño algún tipo de instrumento, más yo me edifico más y más aprendo. Y cosas que a veces no me salían, me terminan saliendo. Pero cuando yo las enseño, cuando yo las pongo en práctica, ahí en mí se desarrolla mucho más allá. Hay personas que nacen con talento. Yo la verdad que el talento lo fui aprendiendo poco a poco. Pero fue cosa que vamos poco a poco avanzando a medida que nosotros mientras más damos, más recibimos. Amén. Amén. Juan Pablo. Sí. Dice, por eso el Señor los espera, para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión. Porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Aquí vemos como el profeta Isaías habla y explica algo importante. El profeta siempre, para el que no lo sepa, ¿cómo murió el profeta Isaías? ¿Querés ser más específica? Cortado por una sierra por la mitad. Ese fue el pago del profeta Isaías. Después de dar muchos años su servicio al pueblo, muchos años, entregar mensaje al pueblo para que el pueblo reconociera, ese mismo pueblo fue aserrado. A veces somos ingratas las personas humanas, pero bueno, el Señor nos tiene en su misericordia y sé que Él recibió mucho más en la presencia del Señor. El profeta Isaías le decía al pueblo: ¿quieren recibir esa misericordia? ¿Quieren recibir de parte de Dios? Pórtense de la manera que a Dios le agrada. Vuelvan a los caminos del Señor. El pueblo pasado siempre iba un remanente. El remanente que es una parte del pueblo se mantenía firme, pero el resto del pueblo, hoy adoro a Dios, mañana adoro un santo. Hoy adoro a Dios, mañana adoro a Baal. Hoy adoro, iba y venía. Y siempre los profetas estaban: arrepiéntanse de sus caminos, vengan a la presencia del Señor. El profeta Jeremías, el profeta que estuvo: arrepiéntanse porque van a vivir la consecuencia. Lamentablemente nosotros como seres humanos, ¿qué pasa? Aprendemos más de los errores que de la primera. Muchas veces nos dicen: no hagas esto porque te vas a caer. ¿Y nosotros qué hacemos? Hacemos eso y nos terminamos cayendo. Entonces aprendemos que eso no era. Pero si hubiéramos hecho caso a la primera. Me encantó mucho un pastor que dijo: cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, nos atiende antes de la situación. Cuando nosotros desobedecemos, nos atiende en el hospital. Cuando ya pasamos por él. El detalle es que a veces nosotros no queremos, o nos hacemos los rebeldes, nos agarra la juventud rebelde, o volvemos a la adolescencia rebelde. Por eso la palabra dice en Apocalipsis: tengo contra ti que perdiste tu primer amor. No es amor a las personas, no es amor a un lugar físico, sino es amor a ¿quién? A Dios. ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Las personas? No, es solamente Dios. El único camino es Jesús. Jesús enseñó que somos bienaventurados cuando mostramos misericordia, bienaventurados cuando vamos mucho más allá. Amén. Amén. La siguiente bienaventuranza es: los bienaventurados, los de corazón limpio. Pero es importante la segunda parte. Puchi, ¿puedes leerlo por favor? En Mateo 5:8.
Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Esto es algo buenísimo. Los de corazón limpio, ¿qué van a hacer? Verán a Dios. ¿A quiénes verán? A Dios. ¿A quiénes? A Dios. Cuando nosotros leemos lo que dice en el original griego, el griego destaca siempre a la importancia. ¿Qué quiere decir? Dichosos los de corazón limpio, porque a Dios verán. El griego le hace un énfasis mucho más allá. A un logos verán. El logos estarán. Delante de la presencia del Señor estaremos. Los de corazón limpio. Todos entramos en la parte de corazón limpio. Bueno, puede que no tanto. A veces puede que sí, puede que no. Leamos por favor Salmo y Santiago. ¿Quién me puede ayudar con el versículo de Salmos y Santiago? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Salmos. Salmos y Santiago, ¿puede ser? Léalo fuerte. Salmos 10, 51. Salmo 51, versículos del 10 al 12. Salmo 51, versículos del 10 al 12. Santiago 4, versículo 8. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Aquí vemos cómo David, si leemos desde el capítulo 1, desde el versículo 1, la verdad que es hermoso el Salmo 51. Pero quise destacar estos versículos porque es lo que estábamos hablando del corazón limpio. Y principalmente estamos hablando en el momento del Antiguo Testamento, en el momento en que no estaba el Espíritu de Dios permanentemente, sino que era eventual. Ahora, desde Jesús en adelante, ¿qué dijo el Señor Jesús a los discípulos? Yo me voy a preparar morada, pero dejo con vosotros un consolador, aquel que les acompañará, aquel que les ayuda. El Espíritu del Señor convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo está con nosotros. David le decía que el Espíritu de Dios viniera, por favor que viniera, y que hiciera en él ¿qué cosa? Creara ¿qué? Un corazón limpio. No apartes de mí tu gracia, no apartes de mí, porque me equivoco. A veces, ¿qué caracterizaba a David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero, ¿fue siempre correcto David? No. El rey David, una persona que vemos que cometió más errores que a veces la mayoría de los patriarcas en la palabra. Pero lo que caracterizaba a David era que el mismo error no volvía otra vez. Y cuando venía el error, ¿qué pasaba? Reconocía. A veces le costaba un poquito más. Tuvo que el profeta decirle, contar una historia para que David pudiera reconocer. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros somos duros y no queremos reconocer. No queremos reconocer que cometemos errores. Que a veces las cosas no las hacemos del todo bien. ¿Cuánto nos cuesta a veces pedir perdón? Lo primero que hacemos, vos tenés que pedirme perdón a mí para que yo recién pueda perdonarte a ti. O a veces lo hacemos al revés. Somos los primeros en decir, no, perdón, fui yo. Bueno, puede que algunos lo hagan, pero al menos nos costamos un poquito. Nos cuesta reconocer que hemos metido a veces, perdón la expresión, hemos metido la pata, hemos hecho las cosas no muy bien, hemos hablado de manera incorrecta, de manera imprudente. Por ejemplo, voy a hablar entre Nadia y yo, para no decir nada más. Nadia dijo algo que no estaba bien y yo no le voy a hablar a nadie, dejo de hablar. Hasta que ella no me pida perdón, yo no le voy a hablar. Y a veces ese enojo me perdura un rato y llega la noche y ya, pucha, mira, perdóname, sé que vos me hablaste mal, pero es un perdón a medio. ¿Cuánto nos cuesta el pedir perdón? ¿Cuánto nos cuesta a veces reconocer nuestros errores? Cuando reconocemos nuestros errores, la palabra dice, Dios es fiel y justo para perdonar. Amén. Pero el detalle es, ¿lo reconocemos? Bueno, lo dejamos ahí. El versículo de Santiago, por favor. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los indecisos, purifiquen su corazón. Este es un poquito más duro. Es tipo generación de víbora. Más o menos va por ese lado. Acérquense a Dios límpiense limpiemos nuestras manos, limpiemos. Que a esto lleva lo mismo, reconocer.
reconocer que mi estado. La palabra menciona y dice: la oración del justo puede mucho. ¿Qué significa ser justo? Reconocer mi estado en la presencia del Señor. Puedo ser el más pecador de todos, pero cuando yo reconozco quién soy, voy a la presencia del Señor justo. ¿Por qué? Porque me acerco a los brazos del Señor diciendo: Señor, he hecho esto, esto está mal, esto está mal. Como dijo el Señor Jesús, les habló a los discípulos y mostró un ejemplo de una oración. Una persona: ¡ay, gracias Señor! Porque no soy como el Josué, que es un maleducado. Gracias porque no soy como el Juan Pablo, que es... yo ayuno todas las veces. Pero sin embargo está Josué: pecador soy, pecador soy, pecador soy. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? ¿Quién fue justificado? Josué. Porque él reconoció su estado: pecador soy, pecador soy. Y no aquellos que a veces mucha palabrería y quedan en esa palabrería y no bajan de esa altanería de no reconocer. Cuando reconocemos, volvemos justificados y nos volvemos personas ¿de qué? Corazón limpio. Amén. Entonces somos bienaventurados ¿cuándo? Cuando yo reconozco. Y entonces dice la palabra: crea en mí un corazón limpio. ¿Me explico? Amén. Esto es un poco lo que las bienaventuranzas, por eso las bienaventuranzas hasta la... Bueno, me voy a adelantar, no me voy a adelantar. Hasta cierto punto está Jesús con sus discípulos nada más, porque les está enseñando lo que el reino de los cielos va a hacer, pero lo que podemos disfrutar en esta vida si nos acercamos a la presencia del Señor. Con dificultades, acerquémonos al Señor. Con problemas, acerquémonos al Señor. Y seremos bienaventurados. Amén. Vamos a veces, decimos: bueno, pero que la estoy pasando muy mal. Pero no es lo mismo pasar el valle de sombra de la mano del Señor a pasar el valle de sombra solo. Es lo mismo estar en un dolor y llorar solo. O es bonito a veces que alguien esté, simplemente la simple presencia de una persona al lado nuestro. No puede que no haya las 1000 palabras, pero una persona que está al lado nuestro, que nos abrace, es mucho más allá. Y a veces si podemos nosotros entender que Dios nunca nos deja, nunca se va de nuestro lado. Es tan cierto el dicho que dice: estoy tan cerca de Dios como yo decido estar. El pecado me separa, el pecado me aleja. ¿Por qué? Porque somos perfectos todos. Decimos: yo sí. Alguno puede decir: yo sí tengo el derecho de estar cerca de Dios porque yo nunca he hecho nada. ¿Puede alguien decir esto? Todos cometemos errores de una u otra manera. Y estos errores son lo que a veces nos impiden acercarnos al Señor. Porque ¿qué es lo que hace el enemigo? Se acerca al oído de Alexandra: vos te vas a acercar a Dios, mira lo que hiciste anoche. Y el enemigo viene al oído de nadie: vos te vas a acercar a Dios, mira cómo le hablaste a Che. Perdón, pero te voy a dar. El enemigo viene y nos quiere separar, porque el pecado nos separa. Pero entendamos una cosa: el Señor Jesús, cuando murió en la cruz, rompió el velo, rompió la separación. Amén. Y nos da libre acceso a la presencia del Señor. Gloria a Dios. Por eso el Señor Jesús ya no le dijo: oren de esta manera, oh Dios altísimo, Dios. Como le dijo: papá, Padre nuestro. Es una relación íntima. Cuando nos equivocamos para con nuestro padre, yo para con mi mamá o mis hijos para conmigo, cometen un error gordo, ¿qué hacemos? José, te va de mi casa. Eso hago. Mi mamá dice: Charlie, te va de la casa. No, ellos, equivocándonos, están ahí, están con nosotros. Si los padres podemos hacer cosas buenas, ¿cuánto más hace Dios con nosotros? Amén. Jamás nos va a dejar en la estacada, nunca nos va a dejar a un lado. Si nosotros nos acercamos al Señor, Él se acerca a nosotros, como Santiago nos está diciendo: misericordioso, corazón limpio, reconocer nuestro estado. Y podemos acercarnos a la presencia del Señor. Amén. ¿Me explico? Amén. ¿Me explico o no me explico? Amén. ¿Me explico o no me explico? Amén. Busquen por favor conmigo Primera de Tesalonicenses otra vez. Y quiero cerrar con lo que empecé.
pero esta vez vamos a ir 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 en adelante. Por favor, si de todos lo podemos leer. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. ¿Lo encontró? Dígame, si no socorro, ayuda, SOS. Encontramos, dice así: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con los otros. Hermanos, también rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles, sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Y lo que leímos al principio: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque está en su voluntad para ustedes con Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. La importancia que es que podamos acercarnos a la presencia del Señor y hacer como dice aquí: si me hacen el mal, yo te la devuelvo. ¿Así? No pagar mal por mal. Si no me hizo mal, hacemos el bien. Como el Señor Jesús nos decía, poner la otra mejilla, llevar una milla más, hacer un poquito más. Poder ser verdaderos ejemplos. Porque quedamos, no solo que quedamos bien nosotros, sino que queda bien ¿quién? Al Dios que exaltamos. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, quedamos bien, pero Dios también queda bien. Entonces el Señor es glorificado. Y podemos decir: yo adoro al Señor. Me equivoco, reconozco mi error y sigo para adelante. Y trato de continuar. Hago las cosas bien, sigo para adelante y trato de continuar. En la alegría estoy con el Señor, en la tristeza estoy con el Señor. En cada momento de nuestras vidas, recordar que Dios es bueno. Siempre y en todo momento, Dios es bueno. Amén. Exaltemos al Señor porque solamente Él merece la misericordia, Él merece el amor, Él merece que le reconozcamos en todo momento. ¿Cómo no adorar a nuestro Dios tan bueno que es con nosotros? Tantas cosas que a veces nosotros no merecemos, tantas situaciones. Pero sin embargo Dios nos ayuda. Amén. Y nos ayuda mucho. Mucho, 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 mucho. La verdad que Dios es bueno en todo momento. Así que no dejemos nunca de recordar que el Señor está con nosotros, aun cuando el enemigo nos dice al oído. Porque ¿qué es lo que viene el enemigo y te quiere decir? Vos no podés. Vos estás solo. Mirá, vos vas a hacer esto, mirá cómo hablaste. Vos mirá tu familia cómo está, es un desastre. Y vos vas a hacer. Sin embargo, digamos, como dice la palabra, no es con mis fuerzas, sino es con las fuerzas que vienen de Jehová. Porque en nuestra debilidad Dios se hace fuerte. Cuando exaltamos al Señor en nuestras debilidades, Dios se fortalece. Y es increíble ver los cambios. Si pudiéramos experimentar estas situaciones en decir, yo he podido ver y poder comprobarlo físicamente, en decir, personas que antes hacían las cosas muy mal, empezaron a exaltar al Señor, y en esas debilidades empezaron a ser fuertes. Personas que eran drogadictas terminaron saliendo cuando se acercaron al Señor, y ellos ahora atraen personas de la drogadicción a salir de Dios, a acercarse a Dios, a acercarse al Señor, porque en nuestras debilidades Dios se fortalece. ¿Cómo voy a hablarle yo a una persona de drogadicción si jamás me drogué? No tengo ni idea de lo que es. Puedo llegar a hablarle, pero ¿quién habla con mayor autoridad? Aquella persona que pasó por esa situación y pudo salir. A alguien que perdió un hijo, ¿cómo yo voy a hablarle si no he perdido un niño? ¿Cómo yo voy a conocer? Podemos decir, sí, te comprendo. ¿Eres padre? No, pero bueno, te comprendo.
Podemos ponernos a esa altura, no tenemos idea de lo que está viviendo. Pero hay personas que sí han pasado situaciones difíciles, hay personas que sí han pasado situaciones que son de mucho dolor, pero han podido aferrarse al Señor y tienen la autoridad un poquito más allá. ¿Por qué? ¿Porque son ellos especiales? No, porque Dios se hace fuerte en su debilidad, en sus problemas, en sus aflicciones. Cuando nos acercamos al Señor, somos bienaventurados. Amén. ¿Quieres ser bienaventurado? Amén. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser lleno del Señor? ¿Acerquémonos Amén. a quién? ¿Al Charlie? No. A Dios. Acerquémonos a su palabra. Nada nos cuesta en nuestra vida leer un minuto la palabra. No nos cuesta nada. Pero seamos sinceros y honestos. Durante la semana, ¿dedicamos un tiempito a veces a la palabra? ¿O le dedicamos más tiempo al Facebook? ¿Más tiempo a las distintas aplicaciones que podemos llegar a tener? Sí, ¿Le dedicamos más tiempo a la consola? ¿Cómo? No, jamás no. no tengo cosas. Dediquémosle un tiempito, un pequeño tiempito, y veremos cómo el Señor se fortalece en nosotros. Amén. Pongámonos de pie.